This meeting is being recorded. Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Wow, qué dicha, 2 días consecutivos. Justo Bueno, de nuevo. buenas tardes, Ada, ¿cómo te sientes? Súper bien, gracias al Señor. No tengo de qué Tú quejarme. siempre sonriente. Es la única manera, porque es o sonreír o llorar. Y llorar no es opción. No, llorar exacerba el cortisol. Para que vean. Entonces vamos a retomar donde quedamos la última vez que nos juntamos, que estábamos hablando del síndrome metabólico y esos 5 condiciones que componen el síndrome metabólico, y comenzamos a indagar en detalles la desregularización glicémica, la relación de la glucosa con la insulina. Y sabemos que la hiperinsulinemia es una de las 3 causantes de resistencia a la insulina. Usted tiene un punto de vista muy único de lo que causa la hiperinsulinemia, que a mí me fascina porque usted me ha enseñado y me ha educado tanto en ese pensar, y quiero que nos hable también para que eduque a nuestra audiencia de qué es, en su entendimiento y su expertise, de qué es lo que causa hiperinsulinemia a nivel celular. Bueno, la resistencia a la insulina primariamente es causada por 2 factores. El primer factor se llama la lectina. ¿Qué es la lectina? La lectina es una proteína que producen las plantas para mantener a los depredadores fuera de su entorno, para que los depredadores no se coman la planta. Llámense los depredadores, los insectos, los animales, tanto domésticos como salvajes, así como nosotros los humanos, que somos unos depredadores de primera línea. Mucho sentido. Hace sentido porque nosotros los humanos por lo menos podemos pelear con las manos, con las patas, tú sabes, tenemos esa capacidad de pelear, pero las plantas no. No, las plantas aparentemente son inofensivas, pero realmente con esa arma, como es la lectina mantienen a los depredadores alejados. Una vez que una ave o un insecto la toca, seguro que se va a morir y no vuelve a hacerlo. Los más necios somos nosotros, los humanos, que insistimos en comernos, ingerir el alimento que tiene lectina, aunque sea por ignorancia, porque la mayoría de las personas no saben lo que es la lectina, pero está en casi todos los productos vegetales, está la lectina, y eso no hace daño y nosotros le buscamos la vuelta. Para que no, para poder tolerarlo, pero realmente es una proteína sumamente inflamatoria. Entonces, ¿qué papel juega Digo yo que por ¿qué eso papel juega la lectina? Perdón, es que parece que hay un delay en la conexión, que digo que por eso es que se le llaman a las lectinas antinutrientes, ¿no? Claro que sí. Entonces, lo que ocurre con la lectina y lo que nos concierne a nosotros, que es la resistencia a la insulina, es que la lectina es una proteína también, se le llama también proteína adhesiva, y también es conocida, hace mímica, o sea, simula otra hormona o otra proteína y se hace pasar por ella. En el caso de la resistencia a la insulina, lo que ocurre es que la lectina se para en la puerta de entrada de la célula, el receptor, ¿verdad? Y cuando la insulina viene a entrar la glucosa, a cumplir con su papel, que es entrar la glucosa dentro de la célula, ella está parada en la puerta y se lo impide.
le dice, no, no, ya yo estoy resolviendo ese problema. Y Wow. entonces eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Wow, wow. ¿Sabe qué es interesante eso? Entonces, es como que compite con la insulina para entrar a las células por medio de ese receptor. Exactamente, Ok, exactamente. Eso es lo que hace la lectina. La gente no lo toma en cuenta, le busca la vuelta, le sube el azúcar, los médicos recurren a la metformina o a más insulina y de eso sabes tú mucho, el problema que causa las muchas insulinas circulando en la sangre. exactamente. Wow, es interesante porque incluso yo como especialista en resistencia a la insulina, no es algo con lo que yo me enfoco mucho en términos de medicina, aunque cuando uno baja el carbohidrato, usted incluso fue el que me educó acerca de eso, que muchos de los carbohidratos que consumimos, particularmente en nuestra comunidad latina, son altos en lectinas. Entonces, ¿cómo le dice uno a un paciente latino que realísticamente hablando no pueden dejar esos alimentos básicos, sea por cosas de economía, porque sabemos que le vamos a poner los Costumbre, y por costumbre, pero vamos por a... costumbre. La mayoría, un problema de los carbohidratos grandes que son aditivos, crean adición. La gente no puede estar sin carbohidratos. Entonces todos los carbohidratos están repletos de leptina, especialmente los carbohidratos simples, refinados, el azúcar. Esa es la favorita de la leptina, adherirse al azúcar y crear todo el desorden que crean. El, Pero hay forma. Nosotros vamos a hablar de eso hoy. Hay forma de cómo evitar los carbohidratos refinados y cómo sustituirlos. Y además, cómo bregar. Hay otros alimentos que son combinación de carbohidratos y proteínas, como las alubias. Las alubias son los frijoles, lo que nosotros llamamos frijoles, que son de legumbres realmente, como la habichuela, los guandules, la haba, todo ese tipo de alimentos. Las alubias en general, todas están inundadas de lectina. Wow, wow. So, yo creo que con esa Ah, explicación nos quedó más de claro cómo es que el exceso de lectina causa una resistencia, una hiperinsulinemia, causando una resistencia a la insulina que contribuye al síndrome metabólico que es tan común el día de hoy. Entonces, si ya no tiene más nada se que está decir, cortando, se está cortando. sí, yo lo veo un poquito frisado. Voy a continuar para seguir educando de otra condición, otra cosa que causa la hiperinsulinemia, que es un exceso de insulina en sangre. Usted ya habló de la lectina y cómo sucede eso. Yo entonces ahora voy a hablar de cómo el exceso de carbohidratos, particularmente esos carbohidratos refinados y con azucarados, cómo contribuye eso a una hiperinsulinemia. So, cuando estamos consumiendo un exceso de carbohidratos refinados, y realmente, señores, todo carbohidrato termina siendo digerido como glucosa. Cuando el cuerpo pasa por esa descomposición y lo absorbe, se absorbe como glucosa. Sea un brócoli, sea un arroz, sea un pedazo de bizcocho o sea un candy. Es glucosa. Obviamente, la que queremos evitar son esas glucosas que nos disparan el azúcar, porque cuando sube mucho la glucosa en sangre, eso va a dictar la cantidad de insulina que el páncreas va a tirar. Mientras menos glucosa sube, menos insulina tiene que mandar el páncreas. Mientras más demanda de azúcar, mientras más alto es el índice glicémico de ese producto, más alto va a ser la salida de insulina del páncreas.
So, obviamente queremos comer esos carbohidratos que no nos disparen el azúcar tanto, esos carbohidratos que tengan mucha fibra para que sean absorbidos lentamente, para que esa subida de glucosa sea más lenta, entonces el páncreas no se vea con esa necesidad de mandar tanta insulina rápidamente a lidiar con ese reguero de glucosa que hay en sangre. So, tengan eso en mente cuando estén planificando sus comidas. ¿Qué carbohidratos puedo yo comer que no me dispare el azúcar? Pero entonces, si sí come carbohidratos altos en índice glicémico, va a venir ahí un flujo de insulina alto para lidiar con eso. Entonces te baja la insulina. ¿Qué sucede? Que la glucosa baja a las 2 horas en un cuerpo normal y sano, pero entonces ya a las 2 horas, ¿qué estamos haciendo en realidad en este mundo moderno? A las 2 horas estamos yendo buscando por alguito que monchar, una barrita aquí, un dulcito aquí, la galletita aquí. Entonces, ¿qué sucede? Otro pico de glucosa. So, comemos a las 8, a las 10 otro pico de glucosa, a las 12 en la comida con la montaña de arroz y frijoles, otro pico de glucosa. A las 2, 3 horas estamos buscando algo que comer, otro pico de glucosa y repetimos eso para la cena y otra merienda antes de acostarnos. ¿Qué sucede con eso? Que tenemos insulina en sangre todo el día. Y una vez que hagamos eso no hace daño, una vez al año no hace daño. La cosa es hacer eso con consistencia, día tras día, semana tras semana, meses, años, y tú llevas ese patrón de estilo de vida por 10 décadas, estás hablando, estás buscando problemas. Las células se llenan de glucosa y no la necesitan. So, esa vez que viene ahora la insulina a llevar esa glucosa a la célula, tengo esta energía que acabas de comer, tómala. La célula en ese momento dice, señor, déjeme recordarle que yo tengo glucosa todavía de la comida anterior, de la cena anterior. Yo estoy llena, no necesito más energía. So, entonces esa glucosa se mantiene en sangre. Al cuerpo no le gusta mantener glucosa en exceso en sangre. ¿Lo que sucede? El páncreas recibe ese mensaje, yo mandé insulina ahorita, pero yo todavía sigo sintiendo glucosa en sangre. Entonces el páncreas dice, a lo mejor no mandé suficiente, tengo que mandar más. Y ahí viene otra tropa de insulina a hacer el trabajo que la primera no hizo. So ahora sigue subiendo la insulina en sangre. Entonces ya comienzas tú a hacer esos cálculos. Haz eso 7 veces al día tras día, por tiempo crónico, y estás buscando para una receta de hiperinsulinemia y te va a volver resistente a la insulina. So, esos son los dos mecanismos que el doctor Lara y yo queríamos educarlos para que tengamos y hagamos conciencia de cómo se estamos armando nuestro plato para poder prevenir esta situación. Aún más cuando tenemos ese gene, esa predisposición genética, porque estamos rodeados de familiares con diabetes. Y también si vamos a poner que ya llegaste desafortunadamente a ese punto donde ya tienes ese diagnóstico, ahora saber cómo tratarlo. Y ahora aquí para cerrar este video, doctor Lara, ¿cómo ya si llegamos a este punto o no podemos dejar de comer estos alimentos, sea por cosas financieras? Yo no me puedo dar el lujo de dejar de comer arroz y habichuela porque es lo más barato y es lo único que puedo darle de comer a mis hijos. ¿Cómo podemos consumir esos alimentos de una manera responsable donde no nos vayan a afectar la salud? Ok, primero, yo le aconsejo a todos mis pacientes que se hagan de una tabla o que vayan a la tabla de índice de la glucosa para que vean qué alimentos deben consumir y no deben consumir. Lo que estoy hablando de los pacientes que son diabéticos ya o tienen o son prediabéticos o están dando muestras de resistencia a la insulina. Entonces, la tabla de índice de la glucosa te va a decir qué alimentos tú debes consumir y qué alimentos tú no debes consumir. Los alimentos que tienen un índice de glucosa alta, un índice glicémico alto, deben ser evitados. Por ejemplo, la papa, ¿verdad? Eh, la papa, el maíz, el arroz,
número uno. El arroz, la papa, el maíz, el maní, la semilla de cajuil, ¿verdad? Esos alimentos tienen la, el índice glicémico bastante alto. Y también son Las altos en lectinas, alubias, ¿verdad? el pan, el trigo tiene el índice glicémico alto. Y las lectinas, ¿también son altos en lectinas? ¿Eh? ¿Y son altos en lectinas también? Son altos, todos esos alimentos que yo mencioné son altos en lectina. Las alubias son altas en lectina, están inundadas en lectina, pero la buena noticia es que se pueden eliminar con la cocción. Oh, hable más de eso, elabore, porque yo sé que hay personas que no van a poder dejar de comer esos alimentos. So, ¿cómo lo podemos No, conseguir de una bueno, manera? las alubias, tú la puedes, si la cocinas en olla de presión, se eliminan la lectina. Ese es un método. Excelente. Algunos alimentos, por ejemplo, como la almendra, si tú la blanqueas, le elimina la cáscara marrón que tiene en la cosa, eso tú lo haces poniéndola en agua, en remojo, ¿verdad? Y después de una hora se le remueve la cáscara fácil. Tú la blanqueas, entonces la puedes tostar y, comer, y consumirla. Ahí no tienen lectina. Excelente, excelente. Wow, wow. Me encantan esos consejos prácticos para que nuestra audiencia pueda tomar y implementarlos en su día a día. En términos de mi especialidad, de cómo yo le aconsejo a mis pacientes, es obviamente muy cerca y similar a lo suyo, O, bajar. o, Ujú. Ada, déjame algo que se me va a olvidar. Los cereales, todos, están llenos de lectina y Los tienen el granos. índice glicémico muy alto. Ok, y los cereales son derivados de los granos. Deme ejemplos Diferente, para que yo no aquella lo persona que mencioné, no. que son carbohidratos, pero con moderación pueden consumir almidones resistentes. Los almidones resistentes son el guineo verde, el plátano verde, pero tiene que ser con moderación porque están llenos de carbohidratos y disparan la glucosa también. Un diabético no debería comerlo, pero una persona que no sea diabético con moderación puede consumir los almidones resistentes, la yuca, la batata, lo que los dominicanos le llaman víveres, Los el víveres. ñame. ¿Usted sabía un dato muy curioso que se ha vuelto muy popular, es de cómo convertir un almidón en almidón resistente? No. Sí, es algo que sucede cuando uno cocina, vamos a poner la papa. Uno cocina la hierve, ¿no? Después de hervirla, la pone en la refrigeradora, en la nevera, y al otro día la vuelve a calentar. El proceso de calentar y volver a enfriar cambia la estructura molecular del almidón, volviéndolo un almidón resistente. ¿Qué es un almidón resistente? Es un almidón que se resiste a la degradación, a la absorción. Entonces llega al intestino largo, el intestino large intestine, y entonces ahí las bacterias del intestino pueden fermentarlas y consumirlas como su fuente de energía. Y el biproducto de eso es lo que se llama short chain fatty acids, que son sumamente beneficiosos para la pared intestinal, que ayuda a reparar una pared intestinal. Entonces, al no hacer resistente a la absorción, no afecta tanto la glucosa en sangre. Ese es un truco para aquellas personas. No se los recomiendo a los diabéticos, igual que usted. No juegue con su glucosa. Pero aquellas personas que tienen, vamos a esa predisposición de ser diabéticos, es algo que pueden tomar en cuenta y bajarle a su índice glicémico, igual que el arroz blanco. Puedes cocinar el arroz con aceite de coco. El aceite de coco también va a ayudar a esa conversión y después enfría el arroz y al otro día, cuando lo recalientas, ese almidón se ha convertido en almidón resistente. Muy buen punto.
Pero Muy buen punto. vuelvo y repito, si ya eres diabético, yo no jugaría con eso. Eso es para personas que quieren darse su gusto de comer su arrocito, tienen un metabolismo sano y tienen esa necesidad de una fuente de energía, como es un carbohidrato refinado y simple, como es el arroz, de vez en cuando. Eso es una manera de poder comerlo responsablemente. Eso es para las personas que no han dado muestra de prediabetes. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que ya con eso podemos cerrar por el día de hoy, entendiendo de que la resistencia a la insulina es la causa raíz de muchas de las condiciones crónicas que nos afectan como sociedad el día de hoy, tanto como la infertilidad en la mujer, el problema eréctil en el hombre, problemas de hipertensión y obviamente diabetes y prediabetes. Te digo que como causa y también cosas tan catastróficas como un cáncer, la insulina es una hormona que hace que las cosas crezcan, es un factor de crecimiento. So, si tú no quieres que cosas crezcan en tu cuerpo, vamos a mantener la insulina baja. Que venga cuando tenga que venir, que es al tiempo de comer, porque es necesaria. Es la hormona que saca esa energía y se la lleva a las células. Eso es necesaria. Pero que haga su trabajo y ya. No puede estar en sangre todo el tiempo, como es en el caso de la hiperinsulinemia, que la lectina causa, como el exceso, como el crónico consumo de carbohidratos y azúcares simples. So, doctor Lara, ¿algo más para cerrar? No, nada, a la audiencia, que gracias por su atención y que mañana nos veremos en otra entrega. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Chao.